Mis grandes amigos, escuchas del programa Inyección de Esperanza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez, desde la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, aquí desde Itapúa, Paraguay. Programa Inyección de Esperanza, año 2025 2.0. Estudio del Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30 en adelante. Fuerte abrazo rompeespalda para todos ustedes. Abrazo rompeespalda a los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa, Radio Eclipse y Radio Atlantis y el programa La Hora de la Verdad. Vamos para adelante todavía. Vamos respondiendo sus preguntas, mis hermanitos queridos, en los grupos de estudios, en privado y ahí en pregunta y respuesta bíblica con el pastor Emilio Vázquez. Gracias a los que nos siguen en YouTube, me encuentran con Emilio Vázquez. El Facebook de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración. Mi Facebook es Emilio Vázquez. TikTok me encuentran con Emilio Vázquez también. La página del programa Inyección de Esperanza en YouTube es Inyección de Esperanza. Cordial saludo a todos y bueno, aquí vamos. Nuestro mensajero, el más 595-985-68-98-24. Vamos entonces analizando las Sagradas Escrituras. Gracias por los comentarios. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Acá me preguntan ¿quién es el que da testimonio acerca del Mesías? El Espíritu Santo, dice acá. No, hay que mirar, todavía no tiene nada que ver con el Espíritu Santo acá. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Se refiere al Espíritu Santo, dice acá. No. Vosotros enviáis de mensajero a Juan y él le dio testimonio a la verdad. Ahí está en el verso 33 la respuesta. Tanto se apuran para ponerle. Está bien, sabemos que el Espíritu Santo es un poder otorgado al Mesías de parte del Padre para que él pueda manifestar su identidad. Y a través de eso también, a través del poder del Espíritu Santo, el Mesías da testimonio él mismo de quién es él, por el poder del Espíritu. Pero acá él está hablando de alguien, de un ser humano que está dando testimonio de. Y en el verso 33 dice que es Juan. Sencillo, hay que mirarle siempre. Este es un tema de nunca acabar. Este es un tema de nunca acabar. Todo el tiempo, todo el año yo voy a estar enseñando esto. Que hay que mirar el texto, antetexto, contexto. ¿Sí? Para no armar un pretexto. Bueno, para tener un buen argumento. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio el que da de mí es verdadero. Entonces, Juan es el otro que da testimonio de él. Si yo solamente doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no va a ser válido. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, tiene que haber 2 testigos para afirmar algo. Entonces, el Mesías es su propio testigo. Sí, puede ser él como propio, pero necesita alguien más que le apoye, ¿verdad? Uno más y aparece Juan. Ahora, pero hay más. En el caso, 2 testigos literales, aparte del que se declara o el que declara algo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Juan le estaba haciendo la inmersión o bautismo al Mesías? ¿Qué escuchó Juan? Vio en forma de paloma descender el Espíritu sobre el Mesías. ¿Y qué escuchó? Una voz que decía, este es mi hijo amado. Y bueno, ahí está. El mismo Padre da testimonio de que el Mesías es el Mesías, de que es su hijo. Entonces tenemos a 2 testigos, al Padre, el Creador, y a Juan, el profeta. De eso está hablando ahí.
Es sencillo y ya no es cuestión de interpretar nada más. ¿Sí? Para interpretar. Alguien hizo un comentario aquí. 31. Dos testigos, ¿dónde se encuentra? No recuerdo, dice. Bueno, es como ley de Moisés. Pues estamos hablando de eso. No me salga con otros dos testigos que no tienen nada que ver con el tema. Deuteronomio 19:5, hermano. El primer testigo es Juan el Bautista. Y el testigo del Mesías, el mismo Padre, que ya le expliqué también después. Es que ya ahí está completo los dos testigos. Pero yo no recibo testimonio de hombres alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Claro, de hombres alguno. Pero yo no recibo testimonio. Acá me piden si no le puedo comparar. Vamos a mirar si está bien con el griego. Dice, hay algo raro acá, dice. ¿Y qué es? O sea, ustedes quieren que yo investigue si hay algo raro acá, porque si ustedes detectan algo raro, gente, ya por qué no me mandan en las explicaciones. Estoy leyendo tal versículo, tal capítulo, ahí dice ta, y lo raro aquí es ta. O sea, exprésense, no tengan miedo. Porque acá otra vez yo tengo que mirar qué es lo que raro acá. Dice en el griego, no al lado de hombre, yo, pero no al lado de hombre, el testimonio. Estoy tomando, si no estas cosas, estoy diciendo para que ustedes sean librados. Bueno, no sé a qué te referís. O sea, transliterándote acá, el Mesías está diciendo, bueno, lo que él es en realidad no es que los hombres le pusieron ese título, porque si los hombres nomás le pusieron el título de Salvador, Mesías, Rey de Reyes, todo lo que tiene él, ungido y demás, entonces no le serviría de nada para nadie, porque eso no tendría honor salvífico para nadie. Pero sin embargo, lo que él es viene del Padre, no es humano, ¿sí? Su identidad, su título, su mesianismo, las acciones que él va a realizar, viene directo del Padre, y eso va a salvarle a la gente. Más o menos ahí te doy la transliteración de qué es lo que está queriendo decir. Él era antorcha que ardía y alumbraba, dice. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Se refiere a Juan, sí. Correcto, ahí vamos bien. Mas yo tengo mayor testimonio. Ahí dice en el 36 te avisa luego. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que yo cumpliese la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. No es que él está, no es que él se está agrandando y achicando a Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Lo que está queriendo decir el Mesías. Si Juan tiene testimonio de que el Mesías es hijo del Padre, es porque Juan tuvo una señal. Pero lo que está diciendo el Mesías, que en él hay muchas más señales que demuestran que él realmente es el Mesías. No que solamente por lo que vio Juan. No te está diciendo que no le está machacando a Juan aquí. Para nosotros, en nuestra cultura, pareciera ser así. Pero no es eso lo que está diciendo. Y tenés que comparar las obras que hizo Juan con la obra que hizo el Mesías. Y ahí te vas a dar cuenta. Sin desmerecer, no estamos aquí buscando quién es más alto rango ni nada. El Mesías, hay que decirlo, el Mesías es mayor que Juan, su ministerio es mayor que el de Juan, su ministerio es mayor que Abraham, mayor que Moisés, que todo. Por eso que nadie de los fariseos le bancaba, le aceptaba muchas cosas, porque él decía es superior a ellos. ¿Entienden? En ministerio y en llamado y en autoridad, porque el Padre le dio esa superioridad. Por eso que siempre tuvo conflicto y
reaccionaban los fariseos, porque para ellos Moisés o Abraham o Jacob, pero el Mesías decía, no, yo estaba antes, o sea, mi ministerio es superior, quiere decir. No es que él ya existía antes que ellos. Ese es otro tema que hay que analizar bien también. Depende del contexto. Porque si vos decís, no, yo existí, si el Mesías decía, no, yo existía antes que ellos, entonces el ministerio del Mesías, ¿en qué queda? Cuando él está hablando de eso, según el contexto, está hablando del ministerio que estaba antes, quiere decir que es superior, que estaba primero su ministerio y que es superior, antes, anterior, y que después están los ministerios de Moisés, Abraham y lo demás. En ese contexto, vamos a ser sinceros, porque si yo voy a interpretar, no, el Mesías ya existía antes de Abraham y antes de Moisés, entonces vamos a dejar de lado el tema del cual se está hablando allí, que era el ministerio del Mesías. Eso es lo importante. Ese era el centro ahí. No era si quién existió primero. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ahí está muy claro. Ahí se confirma lo que le dije más adelante. El Padre es el que da testimonio. El Padre es el que dio testimonio de que Yahoshua es su hijo, que es el Mesías. El Padre dio testimonio. Juntamente con Juan. ¿El testimonio de Juan es verdadero? Claro, si él es profeta. Por eso, porque ustedes no se dan cuenta, Juan era sacerdote y profeta. Entonces lo que él habló es válido. Por eso ante él se bautizó el Mesías. ¿Sí? Ante un sacerdote y ante un profeta, para que su ministerio sea justo, para que esté conforme a la escritura. Por eso el que le dice a él cuando se iba a bautizar, cuando le quería bautizar, le dice, conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Justamente por eso. Bueno. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ese es el 37. Ese ya fue aclarado, ¿verdad? El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cómo se puede entender? Ya que en Juan 10:30 dice, ay, hermano, no tiene nada que ver. En Juan 10:30 el Mesías no está diciendo que él es el Padre. Si el Mesías te está diciendo que nunca habéis, no, hay una contradicción. El Mesías te está diciendo, nunca ustedes escucharon su voz. O sea, esa generación del tiempo del Mesías no tuvo esa oportunidad de escuchar la voz del Padre, pero sí estaba escuchando la voz de su Hijo. Porque si el Mesías fuera el Padre, él mismo no estaría diciendo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Él está diciendo, ustedes no le conocen, nunca le vieron. Ustedes no tienen conocimiento de él. El Mesías sí, él tiene ese conocimiento de la voz del Padre y el aspecto del Padre. Pero lo demás no. Nosotros no. Sí, claro que habló el Padre al pueblo. Hay evidencia escritural, hermano. En Éxodo capítulo 19, en la entrega de la ley, primero el Padre entregó la ley de Moisés a viva voz en la conciencia del pueblo y después en forma escrita. El Padre le habló primero al pueblo y después de hablar al pueblo, después entregó los mandamientos. ¿Se entiende? Bueno. Claro, el que no recibe la enseñanza del Mesías. Este mensaje del versículo 38 va para aquellos que no recibían el mensaje del Mesías. Aquellos que no aceptaron el mensaje del Mesías y que no creyeron que el Mesías es el Hijo del Padre. A ellos se refieren. O sea, y también a los que tuercen la doctrina. Todas aquellas personas que están enseñando lo contrario de lo que ha enseñado el Mesías, o está torciendo la escritura, o está valiéndose de versículos adulterados, o está priorizando dogmas de su líder, pero no está enseñando conforme a la escritura, en estas personas no, según el versículo 38, no está morando la palabra inspirada, la palabra que habló el Mesías o habló el Padre. No está en esas personas porque están profetizando falsamente, están enseñando falsa doctrina, están enseñando falsa enseñanza, están torciendo la escritura, están usando versículos adulterados. Entonces yo pregunto, ¿estas personas tienen la palabra verdadera del Padre morando en ellos? Claro que no, imposible.
Escudriñad la escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escritura se refiere? Ya que te dijo que el evangelio no existía. Y yo me pregunto, si el evangelio no existía, entonces ¿qué hizo Jesucristo? Dice. Yo no entiendo acá qué es lo que me quiere decir Alfredo. El evangelio no existe. Ah, no, yo dije, vos me entendiste mal seguramente. Lo que yo suelo decir es que cuando el Mesías predicaba, ellos no tenían en su mano, el Mesías no estaba teniendo en su mano el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y estaba predicando. Hermano, sacate ese infantilismo de tu mente. Cuando el Mesías estaba predicando, él sacaba de su cabeza y de la inspiración que le daba el Padre, la enseñanza. Pero él siempre conectaba con la escritura, que eran la ley y los profetas y los salmos y los libros de sabiduría que usaban ellos en ese entonces. A eso se refiere ahí. Él no está diciendo, yo nunca dije que él no habló de ningún evangelio ni nada. ¿No? Lo que yo dije, él no estaba usando libro del Nuevo Testamento, él no tenía. Sí, a eso te referí. Él no tenía el libro del Nuevo Testamento. Porque el libro del Nuevo Testamento no existía cuando eso. El libro del Nuevo Testamento, el primero que existe, que corresponde al Nuevo Testamento, que era una carta, era el libro de Tesalonicenses, que fue escrito en el año 51 por el apóstol Pablo. Después, más o menos, 51, 61, 71, 20, 24, 25 años aparece el Evangelio de Marcos, en el año 75, 80. Es el primer evangelio escrito que apareció, pero esto no, los apóstoles no estaban teniendo, el Mesías no estaba teniendo el Nuevo Testamento. Imagínate, piensa, o sea, él estaba hablando y los apóstoles, ellos memorizaron todo lo que el Mesías dijo, ¿sí? Ellos memorizaron todo lo que el Mesías dijo y hacían correr la voz, era un evangelio oral que después fue recopilado por Marco y fue anunciado, escrito en papiros, ¿sí? Ya más o menos un poquito antes o posiblemente después de la caída del templo. ¿Se entiende? Y luego aparece el Evangelio de Mateo otra vez, 5 años más tarde, más o menos en el año 80, 85. Y luego aparece Lucas y por último, por el año 100 más o menos, aparece el Evangelio de Juan. O sea que no es que cuando él dice escudriñar la escritura, no le estaban diciendo a sus apóstoles, ¿saben qué? Manejen los 4 evangelios, lean los 4 evangelios. Eso no existía, hermano. Ahora que no entiendo que me dijiste que entonces si no existía el evangelio, ¿qué hacía el Mesías o algo así? El Mesías estaba enseñando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Toda la explicación del Antiguo Testamento que él estaba haciendo. El Nuevo Testamento que tenemos en nuestra mano y que no están adulterados, son la explicación de la ley de Moisés que el Padre inspiró al Mesías para que él nos enseñase. Él explicó, él lo cumplió, él lo vivió y usó varios métodos para enseñar. Vos decís, no, la ley de Moisés ya todo. Bueno, tenés razón. Los 613 mandamientos de la ley de Moisés no están activos. Pero muchos de esos mandamientos sí, para nosotros los gentiles injertados en el reino, están vigentes muchos de la ley de Moisés. Y también cuando estudiamos el Evangelio, exclusivamente los Evangelios, ¿sí? Estamos estudiando la explicación, la parashot, la enseñanza, el mensaje, la midrash del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco y algunos libros proféticos. El Mesías está haciendo eso, él es un maestro. Vos estás leyendo el Nuevo Testamento, ¿qué estás leyendo? Estás leyendo la explicación de la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Más o menos te voy a decir así para que entiendas. Alfred. Bueno. Se refiere al Antiguo Testamento, dice, ya que cuando eso aún no sé, es que correcto, Anita. Buena interpretación. ¿Qué año fue escrito la primera carta? No recuerdo, ahí dije, en el año 51 es. Y es Primera Tesalonicense.
Dice Felipe también dijo que la escritura hablaban del Mesías y se refirió a la ley y a los profetas, dice. Bueno, claro, cuando, cuando los apóstoles se referían al Mesías proféticamente, obviamente que sí se estaba refiriendo a los libros proféticos. Felipe, eso todavía no tenían el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todavía no existía eso. Pero sí tenían la enseñanza oral del Mesías y tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Eso sí, tenían conocimiento. ¿Qué más tenemos por aquí? En Juan 5, 46, 47 dice otra referencia de que el Antiguo Testamento estaba escrito acerca de él en la ley y los profetas, dice, como también en los salmos. Bueno, anoten esto, los hermanitos están enviando versículos aquí donde hay referencia de que el Antiguo Testamento estaba escrito acerca del Mesías en la ley y en los profetas, dice. Acá otro dice Juan 19, 28, 29. Están muy estudiosos los hermanitos hoy, ¿eh? Dice, pero ¿puede referirse esto al Nuevo Testamento? No entiendo. ¿Cuál es? Pues ya le expliqué recién. El Nuevo Testamento no existía cuando... Todo cuando él dice escudriñar la escritura porque ellas son los que dan testimonio en mí, se refiere a los que tuvine, las escrituras antiguas. Todavía no existía el Nuevo Testamento, hermano. Entonces dice, si la fe es por el oír el oír la palabra de Dios, entonces si no existía los manuscritos del Nuevo Testamento, ¿a qué se refería? La fe es por el oír y el oír la palabra. Y se refería a la antigua escritura, al Antiguo Testamento. Pues claramente Pablo estaba escribiendo y Pablo, el primer evangelio aparece después de la muerte de Pablo. Pablo muere más o menos en el 66 y el primer evangelio de Marco aparece en el año, ya le dije, 75-80. O sea, imposible que Pablo también se esté refiriendo al Nuevo Testamento, hermano. O sea, hace falta que ustedes estudien orden cronológico de más o menos de los acontecimientos o sucesos escriturales. Eso es interesante para que ustedes se ubiquen en el tiempo, manejen fecha, año, inclusive lugar geográfico. Porque ahí se van a sorprender cuando ustedes buscan en un mapa algo. Por ejemplo, ¿dónde inició por primera vez el cristianismo? No fue en Israel. Si ustedes leen la Biblia y buscan en el mapa, se van a sorprender dónde fue. No tiene nada que ver con Israel. Pero ahí les dejo eso con esa pelotita de ping pong picando ahí en el... Bueno, dice, ni tenéis su palabra morando. Bueno, eso ya expliqué. Hoy día también dice, los que niegan, no es solamente los que niegan al Mesías, los que no tienen su palabra morando en ellos, sino también los que aceptan al Mesías, pero están enseñando mal acerca del Mesías o están enseñando doctrina humana o torciendo la palabra, dije. También estos no tienen la palabra morando en ellos. Ese fue el tema. Hay un poquito acá, se me está traspapelando. Escudriñar la escritura, eso ya expliqué. No se refiere al Nuevo Testamento, hermano. Ahora sí que tenemos los dos, ahora sí es más, ahora sí que tenemos más trabajo nosotros, porque tenemos que escudriñar los 4 evangelios, las cartas y Apocalipsis, y tenemos que escudriñar también el Pentateuco o los 5 primeros libros, los libros proféticos, Salmo y demás. Así que hay mucho por hacer acá, ¿eh? No es nada sencillo lo que nos espera. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dice. Claro, lo que obviamente el que no le aceptaba al Mesías, el que no le aceptaba al Mesías, también rechazaban sus enseñanzas. Y al rechazar al Mesías y su enseñanza, estaban rechazando la promesa del Padre para salvación y estaban rechazando
perdón, estaban rechazando al enviado del Padre para salvación, que era el Mesías, y estaban rechazando la explicación de la Torá o la explicación del Antiguo Testamento, con el cual al escuchar y practicar esa enseñanza, uno estaba en obediencia con el Padre y podía tener vida eterna. El desobediente es aquel que no escucha la enseñanza del Mesías y no lleva en cuenta la enseñanza del Padre y desobedece los mandamientos. ¿Cómo va a tener vida así? Sencillo y llano de entender eso. Dice versículo 40, no aceptaron las interpretaciones de la ley y sus enseñanzas. Sí, del Mesías. Porque ellos querían imponer sus propias interpretaciones de la ley y su propia enseñanza, que estaba muy mezclado con las tradiciones de los padres, o la obra de la ley, o las interpretaciones mismas de ellos. ¿Entiendes? Eso es lo que pasaba. Su enseñanza doctrinal, conforme la explicaba el Mesías, dice él, en él habitó las palabras del Padre, la Dabar 5:40. Sí, la palabra del Padre. Este no le gusta mucho esta explicación. Yo una vez hice así, hermano. Esto casi muchos no quieren aceptar, hermano líder. Que en el Mesías habitaba la Dabar, porque para muchos el Mesías es el lobo y no es que en él habitaba el lobo, pero varias veces ya demostré que en el Mesías habitaba el lobo. Por lo cual para mí está bien este comentario. Para mí está bien. Bueno, terminó las preguntitas. Hasta aquí nuestro programa el día de la fecha. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por sintonizar Atlantis FM, Eclipse FM y así también Radio Bendición Lampa. Gracias por sintonizar Radio Paz Bíblica, Inyección de Esperanza, y a su querido amigo el pastor Emilio Vázquez, quien está hablando en este momento en el programa Inyección de Esperanza. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones.